El exorcismo terminó, pero los cuadros de la iglesia empezaron a llorar. Dicen que cuando el padre Antonio expulsó al demonio, todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado, las velas se apagaron solas, y una lágrima roja corrió por el rostro de la Virgen pintada sobre el altar. Desde esa noche, nadie se atreve a entrar a esa iglesia. Los pocos que lo han hecho aseguran haber escuchado rezos susurrados, y ojos que lo siguen desde las paredes. Algunos dicen que el mal nunca se fue. Solo cambió de forma. Solo cambió de lugar. Los cuadros lloran sangre. Las lágrimas rojas recorren los rostros de santos y vírgenes, dejando un rastro oscuro sobre la pintura antigua. Y lo más perturbador, los ojos pintados comienzan a moverse, lentamente, siguiendo con precisión cada paso de quien se atreve a entrar en la habitación. No hay viento, no hay sonido. Solo el leve crujir de la madera y esa sensación inconfundible de ser observado. Dicen que esto sucede en una casa olvidada al norte del país, donde los habitantes aseguran que las imágenes sagradas cobran vida durante la noche. Algunos creen que es una señal divina, otros hablan de un castigo o de una presencia que jamás encontró descanso. Quienes han estado allí afirman que los cuadros lloran solo cuando alguien con culpa entra al lugar, como si los santos pudieran ver dentro del alma y juzgar los pecados escondidos. Pero lo más inquietante es que cada visitante describe lo mismo, los ojos de los santos se mueven, los miran, los siguen, los examinan. Y después de salir de la casa, muchos aseguran sentir esa misma mirada a sus espaldas, incluso días después. Nadie ha podido explicar lo que ocurre. Las cámaras no captan nada extraño, pero los testigos insisten en que lo que vieron fue real. ¿Tú qué crees? ¿Podría ser un milagro o algo mucho más oscuro? Quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Entrarías en una casa donde los cuadros lloran sangre? ¿Crees que las imágenes sagradas pueden cobrar vida? ¿O piensas que todo esto tiene una explicación racional? Déjame tu opinión abajo y cuéntame si alguna vez has presenciado algo que la ciencia no pueda explicar. Quiero leer tus historias y saber qué harías si esos ojos también te miraran a ti. El altar susurra nombres por las noches. Nadie sabe de dónde proviene la voz, pero todos en el pueblo aseguran haberla escuchado alguna vez. Es un murmullo casi imperceptible, como si el viento se colara entre las grietas del templo, pero los nombres que pronuncia siempre pertenecen a personas vivas, personas que, días después, mueren de manera inexplicable. El sacerdote intenta negarlo, dice que son supersticiones, pero incluso él ha sido visto temblando frente al altar cuando cae la noche. Algunos aseguran que el susurro se escucha más fuerte a medianoche, cuando las velas se apagan solas y una sombra se mueve detrás de la imagen principal. Lo más aterrador es que los nombres nunca se repiten. Cada uno es nuevo. Cada uno pertenece a alguien que aún respira. Una anciana del pueblo contó que una vez escuchó su propio nombre. Nadie volvió a verla al amanecer. Desde entonces, nadie se atreve a entrar al templo después del anochecer. Dicen que quien escucha el altar susurrar no tiene escapatoria. ¿Tú qué harías si oyeras tu nombre en la oscuridad? ¿Crees que el altar puede predecir la muerte o es solo una maldición que se alimenta del miedo? Quiero leer lo que piensas en los comentarios. ¿Entrarías a un lugar así? ¿Has escuchado alguna vez algo que no puedas explicar? Deja tu historia abajo. Quiero saber si tú también has sentido ese tipo de silencio, el que precede a un susurro que no debería existir. El exorcista desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie vio cómo salió, nadie escuchó la puerta abrirse. La iglesia quedó vacía, pero desde entonces, cada madrugada, se oye su voz rezando desde el altar. Los fieles que se acercan aseguran que las palabras retumban en las paredes, aunque no haya nadie allí. Es una oración antigua, en latín, pronunciada con un tono desesperado, como si aún estuviera luchando contra algo que no logró expulsar. Algunos dicen que su alma quedó atrapada dentro del templo, condenada a repetir el ritual una y otra vez. Otros creen que no fue él quien perdió la batalla, sino que aquello que enfrentó tomó su lugar. Desde entonces, el aire dentro de la iglesia se siente denso, pesado. Las velas se encienden solas y el crucifijo del altar, según varios testigos, gotea cera aunque nadie lo haya tocado. Los monjes nuevos que intentan dormir dentro del recinto afirman escuchar pasos en el pasillo y una respiración detrás del confesionario. Pero cuando se acercan, no hay nada.
Solo ese rezo, constante, profundo, que parece salir del suelo mismo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el exorcista sigue ahí, atrapado entre la vida y la muerte? ¿O fue la entidad la que se quedó fingiendo su voz? Escribe tu teoría en los comentarios. ¿Entrarías a una iglesia donde se escucha rezar a un hombre desaparecido? ¿Has sentido alguna vez que alguien ora cerca de ti cuando no hay nadie alrededor? Cuéntame abajo. Quiero leer tus pensamientos y tus experiencias, porque quizá no todos los rezos vienen del cielo. Las lágrimas de los cuadros comienzan como simples gotas, delgadas líneas de color rojo oscuro que resbalan lentamente por la superficie de la pintura. Pero al secarse, dejan manchas extrañas. Con el tiempo, esas manchas cambian de forma, como si la pintura respirara, y terminan revelando algo aterrador, rostros deformes, figuras que nadie recuerda haber visto antes. Los rostros no pertenecen a los santos ni a las vírgenes representadas. Son diferentes. Algunos parecen gritar, otros tienen los ojos vacíos o las bocas torcidas, congeladas en un gesto de angustia. Cada noche, las figuras cambian ligeramente, como si estuvieran intentando salir del cuadro. Los restauradores que han intentado limpiarlos aseguran que las manchas vuelven, incluso más oscuras, incluso más nítidas. Una mujer que vivía cerca de la iglesia juró que una de esas caras era la de su hermano, que había muerto meses antes en circunstancias misteriosas. Desde entonces, nadie se atreve a permanecer solo frente a los cuadros. Los visitantes dicen sentir que las figuras los observan, que los siguen con la mirada y que, si se quedan demasiado tiempo, pueden oír un suspiro detrás del lienzo. ¿Qué crees que son esos rostros? ¿Almas atrapadas? ¿Demonios que se filtran a través del arte? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar un cuadro que llora sangre y forma caras humanas? ¿Piensas que los objetos sagrados pueden absorber la energía del dolor y devolverla de esta manera? Cuéntame tu teoría. Quiero leer lo que piensas y saber si alguna vez has visto algo que parecía estar vivo dentro de una pintura. Aparecen huellas quemadas en el suelo del templo. Nadie ha entrado, las puertas permanecen cerradas y sin embargo, cada amanecer, las marcas están ahí, negras, profundas, como si algo ardiente hubiera caminado sobre las losas sagradas. El olor a ceniza se mezcla con el incienso, y el eco de pasos resuena aún cuando no hay nadie dentro. Los fieles dicen que las huellas comienzan desde el altar y se dirigen hacia la puerta principal, pero nunca cruzan el umbral. Es como si algo invisible intentara salir y no pudiera. El párroco asegura que revisa el templo todas las noches, y aún así, al amanecer, las marcas vuelven a aparecer, más frescas, más oscuras, como si el fuego acabara de apagarse. Una noche, un joven decidió quedarse escondido dentro para descubrir el origen de las huellas. Cuando lo encontraron al día siguiente, estaba arrodillado frente al altar, con los ojos abiertos y sin poder hablar. En el suelo, a su alrededor, las huellas formaban un círculo perfecto, y en el centro, el aire todavía olía a azufre. ¿Tú qué crees que es? ¿Una presencia maldita? ¿Un alma que no puede abandonar el templo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Entrarías a un lugar donde el suelo se quema sin fuego? ¿Has visto alguna vez señales que nadie puede explicar? Escribe tu teoría abajo. Quiero leer lo que piensas, porque algunos aseguran que esas huellas no solo aparecen en los templos, también en las casas de quienes las miran demasiado tiempo. El reloj del campanario se detuvo justo a la hora del exorcismo. Nadie notó el silencio al principio, pero cuando las campanas dejaron de sonar, el pueblo entero supo que algo había cambiado. La aguja marcaba las 3:27 de la madrugada. Desde entonces, ni el viento ni el paso del tiempo lograron moverlo un solo segundo más. El exorcismo había sido el más violento que se recordaba. Gritos, golpes, paredes que temblaban, y una sombra que parecía crecer dentro de la iglesia mientras el sacerdote luchaba con cada palabra de su oración. Cuando todo terminó, el cuerpo del poseído quedó inmóvil y el reloj también. Como si el tiempo mismo se hubiera negado a seguir adelante. Han pasado años, y cada intento de repararlo fracasa. Los relojeros más expertos aseguran que no hay daño mecánico alguno. El mecanismo está intacto, pero cuando intentan girar las manecillas, una fuerza invisible las mantiene quietas. Algunos dicen que, a veces,
se escuchan golpes leves desde dentro del reloj, como si algo quisiera salir. Los habitantes del pueblo evitan pasar por la iglesia a esa hora exacta. Dicen que cuando el reloj marca las 3:27, aunque no se mueva, el aire cambia. Hace frío, las luces titilan y las sombras parecen más largas. ¿Qué piensas tú? ¿El reloj se detuvo por casualidad o quedó marcado por lo que ocurrió esa noche? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el tiempo puede detenerse en lugares donde el mal ha sido invocado? ¿Entrarías a una iglesia sabiendo que el reloj aún guarda el eco de un exorcismo? Cuéntame lo que opinas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, cuando el reloj vuelva a moverse, algo más también despertará. Cada medianoche ocurre lo mismo. La iglesia permanece en silencio, las puertas cerradas, nadie dentro. Pero justo cuando el reloj marca las 12, una por una, las velas comienzan a encenderse solas. Nadie las toca, nadie las enciende. Sin embargo, la llama aparece, viva, precisa, hasta que todas juntas forman una figura perfecta sobre el altar, una cruz invertida. Los primeros en notarlo fueron los monjes que dormían en el convento contiguo. Creyeron que alguien había entrado para profanar el templo, pero las cerraduras estaban intactas. Revisaron las cámaras, y lo único que se veía era un destello de luz, seguido de las llamas encendidas en completa oscuridad. Lo más extraño es que cada vela se coloca en el mismo lugar, aunque antes no estuvieran ahí. Como si alguien, o algo, recordara la posición exacta. Desde entonces, nadie se atreve a permanecer dentro de la iglesia a esa hora. Algunos dicen que las llamas no son de cera, sino de un fuego que no quema, que emite un olor a metal y ceniza. Otros aseguran que, mientras las velas arden, se escuchan pasos sobre el piso de piedra y una respiración pesada detrás del altar. Cuando las velas se apagan, todo queda como antes, excepto por las marcas negras en el suelo, que no desaparecen jamás. ¿Tú qué crees que significa esa cruz invertida? ¿Una advertencia? ¿Un ritual que continúa solo? Escribe tu teoría en los comentarios. ¿Entrarías a un lugar donde el fuego se enciende sin explicación? ¿Crees que las fuerzas oscuras pueden manifestarse a través de símbolos sagrados? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus respuestas, porque algunos afirman que quien presencia esa cruz con sus propios ojos, nunca vuelve a soñar igual. Dicen que todo comenzó una noche de tormenta. El párroco fue el primero en notarlo. La Biblia abierta sobre el altar mostraba palabras que jamás había leído. No eran errores de impresión, ni manchas por el tiempo. Eran frases completas, perfectamente escritas, con tinta más oscura, como si acabaran de ser trazadas por una mano invisible. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada. Cerró el libro, lo guardó y trató de olvidarlo. Pero al día siguiente, al abrirlo nuevamente, el texto había cambiado otra vez. Los pasajes familiares estaban alterados, los nombres, las promesas y las bendiciones habían sido sustituidos por advertencias, amenazas y profecías que hablaban del fin. Algunos fragmentos aparecían solo por segundos, luego se desvanecían ante los ojos de quien los leía. Otros quedaban grabados como si el papel mismo los absorbiera. Los fieles aseguran que, en ciertos momentos, las palabras parecen moverse, como si respiraran, formando frases que se dirigen directamente a quien las observa. Los teólogos que intentaron estudiar el fenómeno no pudieron explicar nada. Las páginas, bajo la luz normal, parecen comunes, pero cuando cae la noche, el texto cambia. Una frase en particular se repite una y otra vez: el que lee, será leído. ¿Tú qué harías si una Biblia comenzara a hablarte? ¿Crees que podría ser una advertencia divina o algo mucho más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a abrir un libro sagrado sabiendo que sus palabras pueden cambiar ante tus ojos? ¿Has sentido alguna vez que algo o alguien te observa mientras lees? Escribe tu teoría abajo. Quiero leer lo que piensas, porque algunos aseguran que las páginas de esa Biblia siguen cambiando cada vez que alguien pronuncia su nombre en voz alta. El confesionario siempre ha estado allí, antiguo, de madera oscura, con las marcas del tiempo grabadas en sus paredes. Pero últimamente, algo inquietante ocurre dentro. Cada noche, cuando la iglesia queda vacía y el silencio se apodera del lugar, se escucha una respiración proveniente de su interior. Es un sonido bajo, irregular,
como si alguien estuviera escondido, luchando por mantener la calma. El sacerdote asegura que lo revisa cada mañana. No hay nadie. No hay rastros de entrada ni salida. Sin embargo, quienes se han atrevido a acercarse al confesionario durante la noche juran que sienten el aire moverse, cálido y húmedo, como si una presencia invisible exhalara justo al otro lado de la rejilla. Algunos dicen que, si se quedan lo suficiente, la respiración comienza a sincronizarse con la suya, hasta que de pronto se detiene, justo cuando intentan hablar. Un monje anciano confesó haber escuchado una voz susurrar su nombre desde dentro, una voz idéntica a la suya. Desde entonces, el confesionario permanece cerrado, sellado con una cruz de hierro. Pero a veces, incluso con las puertas trabadas, el sonido vuelve. ¿Tú qué crees que es? ¿El alma de un penitente que nunca fue absuelto? ¿O algo que utiliza el confesionario para hacerse oír? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a abrir una puerta de donde sale una respiración sin cuerpo? ¿Crees que los lugares santos pueden retener las voces de quienes buscaron perdón y no lo encontraron? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos aseguran que, si escuchas atentamente esa respiración, puede empezar a imitar la tuya. Al principio, nadie lo notó. Las estatuas de los ángeles siempre habían estado ahí, inmóviles, serenas, con sus rostros de mármol reflejando la luz de las velas. Pero una noche, un feligrés juró haber visto una sonrisa distinta en uno de ellos. No era la expresión tranquila de siempre, sino algo más humano, demasiado humano. Al día siguiente, la sonrisa seguía ahí. Más amplia. Más tensa. Con los días, las otras estatuas comenzaron a cambiar también. Sus ojos parecían seguir a quienes pasaban cerca, y sus rostros, antes llenos de paz, adoptaron un gesto ambiguo, casi burlón. Algunos aseguran que, al caer la noche, las facciones se mueven lentamente, como si el mármol respirara. Los labios se separan un poco, los pómulos se alzan, los rostros se estiran con una expresión imposible de sostener. Una mujer dijo haber visto una de las estatuas llorar, no lágrimas de agua, sino un líquido oscuro, espeso, con olor a hierro. Cuando trató de rezar, escuchó una risa leve detrás de ella. Nadie la vio entrar a la iglesia de nuevo. Desde entonces, el templo permanece vacío por las noches. Quienes se atreven a entrar cuentan que, a la luz de las velas, los ángeles parecen moverse apenas 1 milímetro cada vez que los miras. Y si cierras los ojos, dicen que puedes escuchar el roce de la piedra deslizándose lentamente sobre el suelo. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Son los ángeles que muestran su verdadero rostro, o algo que los está imitando? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Entrarías a una iglesia donde las estatuas sonríen cuando nadie las mira? ¿Has sentido alguna vez que una figura te observaba en silencio? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, si te quedas mucho tiempo frente a ellos, tarde o temprano, uno de esos rostros se parecerá al tuyo. Todo comenzó una madrugada silenciosa, cuando el sepulturero notó algo extraño. Una de las tumbas más antiguas del cementerio estaba abierta. El ataúd, cubierto de polvo y humedad, yacía con la tapa desplazada. Pensó que sería obra de ladrones, pero al acercarse vio algo que lo hizo retroceder. Por dentro, la madera estaba llena de marcas. Uñas. Docenas de surcos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. En los días siguientes, más tumbas aparecieron del mismo modo. Ninguna mostraba señales de haber sido forzada desde fuera. Era como si los ataúdes se abrieran desde adentro. El aire en el cementerio cambió, los animales dejaron de acercarse y los faroles comenzaron a parpadear justo al anochecer. Los pocos que se atrevieron a ir después del crepúsculo aseguran haber escuchado golpes bajo la tierra y un susurro que repite nombres. Una anciana del pueblo dice que las tumbas pertenecen a quienes nunca recibieron una misa completa, personas que fueron enterradas sin absolución. Según ella, no descansan porque todavía esperan que alguien los escuche. Pero otros creen que no son los muertos los que buscan salir, sino algo que fue sellado con ellos. El párroco ordenó cerrar el cementerio al público. Aún así, cada mañana hay nuevas tumbas abiertas, y el olor a tierra removida se mezcla con un leve aroma metálico, como si el aire guardara memoria de lo que ocurre bajo el suelo.
¿Tú qué crees que está pasando? ¿Es el regreso de los muertos o algo mucho peor intentando liberarse? Escribe tu teoría en los comentarios. ¿Te atreverías a caminar por un cementerio donde los ataúdes se abren solos? ¿Crees que los muertos pueden pedir ayuda desde la oscuridad? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus respuestas, porque algunos dicen que, si escuchas con atención en la noche, las uñas todavía raspan la madera. El diario del padre fue hallado años después, cubierto de polvo en el fondo de un cajón del viejo confesionario. Nadie sabía que existía. Entre sus páginas amarillentas, el sacerdote relataba con detalle cada momento del exorcismo que marcó la historia del pueblo, los gritos, la lucha, las oraciones que parecían perder fuerza, y el silencio final que todos tomaron como señal de victoria. Pero al avanzar en la lectura, algo se volvía cada vez más inquietante. En las últimas páginas, la caligrafía cambia. Las líneas se vuelven torcidas, apresuradas, como si el padre hubiera escrito con las manos temblando. Allí confiesa que el ritual no terminó, que el demonio no fue expulsado, solo se movió. Ya no está en él, escribe, ahora me mira desde el espejo. Espera. El diario termina abruptamente. No hay fecha, ni firma. Pero en el margen de la última página, alguien, o algo, escribió con tinta fresca, sigo aquí. Desde que el diario fue encontrado, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la iglesia. Las velas se encienden solas, las sombras parecen alargarse y algunos fieles afirman haber escuchado la voz del sacerdote rezando desde el altar, aunque lleva décadas muerto. Lo más perturbador, cada persona que ha leído el diario asegura sentir una presencia detrás de sí, una respiración leve, constante, que solo desaparece al cerrar el libro. ¿Tú qué crees? ¿El demonio realmente cambió de cuerpo o sigue esperando otro huésped? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a leer el diario de un exorcista sabiendo que lo último que escribió fue una advertencia? ¿Piensas que el mal puede sobrevivir a través de las palabras? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que quien lee esas páginas siempre termina escribiendo algo nuevo en ellas. Al principio era solo una o dos. Pequeñas, inofensivas. Moscas que parecían salir de la nada, revoloteando alrededor de las imágenes del altar. Pero pronto fueron decenas, luego cientos. Moscas negras, gruesas, con un zumbido constante que llenaba toda la iglesia. Lo más extraño era que no había cadáveres, ni restos, ni basura que pudiera atraerlas. Solo las estatuas, los santos, la Virgen, el crucifijo. Se posaban sobre los rostros, sobre las manos, cubriendo cada detalle hasta que el mármol desaparecía bajo una capa oscura. Cuando alguien intentaba espantarlas, se dispersaban por un instante y luego volvían, todas al mismo tiempo, como si obedecieran una orden invisible. Los fieles comenzaron a evitar el templo, el aire se volvió pesado, con un olor agrio, insoportable, como si algo estuviera descomponiéndose por dentro. Un monje que intentó limpiar las imágenes asegura que, al pasar el paño sobre una de ellas, el material se sintió tibio, casi vivo. Días después, abandonó el convento sin decir una palabra. En su habitación solo quedó una nota: ellas no están posándose, están saliendo. Desde entonces, cada vez que las campanas suenan al atardecer, las moscas reaparecen, cubriendo las figuras sagradas hasta que todo el altar se oscurece. Nadie sabe de dónde vienen, ni a dónde van cuando amanece. Solo se escucha el zumbido, ese sonido insistente que parece esconder un lenguaje que nadie quiere comprender. ¿Tú qué crees que significa? ¿Es una señal, una advertencia, o el indicio de algo que habita dentro de lo sagrado? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Entrarías a una iglesia donde las imágenes están cubiertas de moscas? ¿Crees que lo divino puede corromperse o que algo intenta hacerse pasar por ello? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, si escuchas con atención entre el zumbido, puedes oír una palabra repetirse una y otra vez, tu nombre. Cada noche, a la misma hora, las campanas de la iglesia rompen el silencio del pueblo. Son 3 tañidos exactos, profundos, que retumban en el aire como si fueran llamados desde lo más hondo de la tierra. Nadie las toca. El campanario permanece vacío, las cuerdas inmóviles, pero el sonido sigue ahí, pesado, resonante,
cargado de algo que no pertenece al mundo de los vivos. Al principio pensaron que era el viento. Pero no hay viento capaz de mover las campanas con tanta precisión, siempre 3 veces, nunca más. 3 notas que se repiten noche tras noche, a la misma hora, como si anunciaran una ceremonia invisible. Algunos ancianos dicen que es el eco de un antiguo pacto, un acuerdo sellado siglos atrás entre el sacerdote del pueblo y algo que no debía ser nombrado. Otros aseguran que, cada vez que las campanas suenan, alguien sueña con una figura vestida de negro, ofreciendo una mano y un precio. El párroco actual intentó bendecir el campanario. Subió solo, con agua bendita y un crucifijo, pero cuando bajó, estaba pálido. No quiso hablar con nadie. Días después, abandonó el pueblo sin dejar rastro. Desde entonces, nadie ha vuelto a subir. A veces, quienes viven cerca de la iglesia dicen escuchar no solo las 3 campanadas, sino un cuarto sonido, apagado, como si algo golpeara desde dentro del bronce, queriendo salir. ¿Tú qué crees? ¿Es un pacto que aún se cumple, o un recordatorio de que alguien no ha pagado su deuda? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a estar cerca del campanario cuando suenen las 3 campanadas? ¿Crees que las campanas pueden llamar algo que no debería responder? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que la noche en que las campanas suenen 4 veces, el pacto se cumplirá por completo. Una mañana, los fieles encontraron algo que nadie recordaba haber visto antes, una pintura, fresca, perfectamente detallada, ocupando una pared vacía de la iglesia. Mostraba el exorcismo ocurrido años atrás, el mismo que marcó la historia del lugar. La escena era idéntica a las descripciones: el sacerdote, el poseso, los monjes sosteniendo las velas, el altar cubierto de sombras. Pero había algo profundamente inquietante: los rostros no eran los mismos. El sacerdote retratado no se parecía al que todos conocieron. Su expresión era de terror, sus ojos abiertos como si acabara de comprender algo demasiado tarde. El rostro del poseso, en cambio, parecía ser el de alguien del pueblo, alguien vivo. Algunos creyeron reconocerlo, un joven que asistía a misa cada domingo. Pero él, cuando vio la pintura, juró que no había posado para nadie y que nunca había participado en aquel exorcismo. Con el paso de los días, los rostros comenzaron a cambiar. Pequeños detalles al principio, una sombra nueva, una mirada desviada, hasta que las figuras del cuadro parecían moverse, intercambiando miradas entre sí. Algunos testigos aseguran que una noche, la pintura goteó. No sangre, ni agua, sino una sustancia espesa, como óleo fresco, aunque nadie la había tocado. El párroco mandó cubrirla con una tela. Pero cada vez que alguien la retira, los rostros son diferentes. A veces, entre las figuras aparece un nuevo personaje, alguien que nadie recuerda haber visto antes, pero cuyo rostro resulta extrañamente familiar para quien observa. ¿Tú qué crees? ¿La pintura muestra el pasado o lo que está por venir? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar una pintura que cambia sola? ¿Piensas que las imágenes pueden absorber las almas de quienes las contemplan? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, si observas demasiado tiempo esa pintura, uno de los rostros empieza a parecerse al tuyo. Todo comenzó con un crujido leve, apenas perceptible. Un sonido que se confundía con el eco del templo. Pero esa noche, el suelo frente al altar comenzó a agrietarse. Primero una línea delgada, luego varias, como si algo debajo de la piedra intentara abrirse paso. Los fieles retrocedieron cuando vieron salir de las grietas un humo espeso, negro, con un olor insoportable, carne quemada, metal y ceniza. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber los sonidos. Algunos dicen que, entre el humo, se escuchaban murmullos, palabras que nadie entendía, pronunciadas con una voz profunda, antigua, que venía desde abajo. El párroco intentó bendecir el lugar, pero el agua bendita se evaporó antes de tocar las grietas. Cuando cayó la primera gota sobre la piedra, se escuchó un chillido que retumbó por toda la iglesia, como si el suelo estuviera vivo, sufriendo. Desde entonces,
El humo vuelve cada medianoche y cada vez que aparece, las grietas se extienden un poco más, avanzando hacia las bancas, hacia las puertas, como si algo buscara salir. Los más viejos del pueblo aseguran que la iglesia fue construida sobre un terreno prohibido, un sitio donde antes se realizaban rituales de los que nadie quiere hablar. Dicen que lo que fue sellado debajo está despertando. ¿Tú qué crees? ¿Es una advertencia o el inicio de algo mucho peor? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Entrarías a una iglesia sabiendo que el suelo respira humo negro? ¿Crees que lo que está debajo aún puede ser detenido? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos juran que, si te acercas demasiado a las grietas, el humo no solo huele a carne, también susurra tu nombre. Al principio fue solo un rumor. Un feligrés dijo haber visto una sombra moverse en el reflejo del agua bendita, justo antes de persignarse. Nadie le creyó. Pero después, más personas comenzaron a decir lo mismo, que algo miraba desde el fondo de la pila, algo que no debía estar ahí. Una noche, durante la misa, una mujer se inclinó para mojar sus dedos. Cuando el agua se agitó, lo vio claramente. Un rostro. No humano, pero casi. Ojos profundos, una sonrisa torcida y una expresión que parecía disfrutar de cada oración pronunciada en voz alta. El reflejo no desapareció cuando ella retrocedió, al contrario, pareció seguirla, curvando su sonrisa cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Dios. El párroco intentó vaciar la pila y llenarla con agua nueva. Pero al amanecer, el rostro volvió a aparecer, más nítido que antes. Lo más perturbador es que ahora el agua ya no reflejaba los rostros de los fieles, solo el del demonio, observando con una calma imposible, sonriendo con cada rezo, como si se alimentara de las palabras sagradas. Algunos aseguran que el agua ya no está fría, que al tocarla, se siente tibia, casi como piel humana. Otros dicen que, si te atreves a mirarlo fijamente, la sonrisa cambia, imita la tuya, y luego se transforma en un gesto de hambre. ¿Tú qué crees? ¿El demonio se esconde en lo sagrado, o está tratando de volver a través de la fe de los vivos? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a mirar el agua bendita sabiendo que algo te observa desde adentro? ¿Crees que lo profano puede vivir disfrazado de lo santo? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, si rezas frente al agua, el reflejo sonríe antes de que tú termines la oración. El cuerpo del exorcista fue encontrado 3 días después de su desaparición. Estaba sentado en el altar, completamente erguido, con las manos sobre las rodillas y los ojos abiertos, fijos en el crucifijo. Nadie sabe cómo llegó allí, porque las puertas de la iglesia habían permanecido cerradas con llave desde la noche del exorcismo. Pero lo más inquietante no fue su presencia, sino su expresión. Su rostro no mostraba paz ni sufrimiento. Era una mueca tensa, casi una sonrisa torcida, la misma que los testigos recordaban haber visto en el poseso segundos antes de que el demonio fuera expulsado. El aire dentro del templo estaba helado, y a su alrededor, las velas se habían encendido solas, formando un círculo perfecto. En el suelo, el agua bendita se había evaporado, dejando un rastro oscuro con olor a hierro. El médico del pueblo aseguró que el cuerpo no mostraba signos de descomposición, aunque había pasado demasiado tiempo. Su piel seguía firme, y sus pupilas dilatadas reflejaban la luz de las velas como si todavía observara. El crucifijo frente a él estaba girado al revés. Desde entonces, nadie se atreve a celebrar misa en ese altar. Por las noches, algunos dicen escuchar pasos, y otros juran que el cuerpo cambia de posición, apenas unos centímetros, como si siguiera vigilando. Los más valientes afirman que, al mirarlo de cerca, sus labios se mueven, repitiendo las últimas palabras que pronunció antes de morir. Salió de él, pero no se fue. ¿Tú qué crees? ¿El demonio realmente fue expulsado o simplemente encontró un nuevo huésped? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Entrarías a una iglesia sabiendo que el exorcista sigue allí, observando desde el altar? ¿Crees que el mal puede usar el cuerpo de quien intenta vencerlo? Cuéntame lo que piensas. Quiero leer tus teorías, porque algunos dicen que, cuando las velas se apagan, el exorcista deja de sonreír, solo para volver a hacerlo cuando alguien pronuncia su nombre.